Bogotá. Un saludo. Gracias, Néstor. Felipe, me da pesar porque yo, como usted sabe, fue miembro de la Junta Directiva. Usted fue miembro de la FLIP, ¿cierto? De la FLIP muchísimos años, Felipe. Claro. Y la FLIP nació fundamentalmente para proteger a periodistas regionales de mandatarios de ataques como estos, de descalificaciones, especialmente en las regiones, que son donde más sufren atropellos. Y donde menos protección tiene, y donde menos... En ese momento era impensable de un presidente de la República atacando a los medios de Pero la comunicación. prensa tiene que ser incómoda. Yo creo que cuando la prensa cumple su función, pasa esto. Porque la prensa tiene que revelar verdades, la prensa tiene siempre que criticar. Ahora, lo importante es que vivamos un ambiente de democracia en la que los que ejercen el poder entiendan que esa es la función de la prensa. De acuerdo, es que no tengo ningún... Padre, la prensa les incomoda a todos. A todo el que tenga poder. Pero mire, Néstor, la forma... tenga ninguna duda. Como desde prácticamente todos los sectores políticos y sociales... Petro está desfogando esas incomodidades un poquito más rabioso, un poquito más intolerante que sus antecesores. Señor Luis Néstor, mire, la forma como se ha expresado desde todos los sectores políticos, sociales, solidaridad con la prensa, con la libertad de prensa, con la FLIP, con la misma periodista María Jimena Duzán, pues eso lo que expresa es que tenemos una democracia bastante saludable, que la gente entiende el valor de la prensa, que la gente entiende que la prensa y los medios pues tienen un rol de contrapoder, y quienes hemos estado también en roles de gobierno algunas veces nos incomoda, por supuesto, pero garantizar que puedan ejercer de manera libre esa actividad es la forma en la que uno de verdad se compromete con principios democráticos. Y Néstor, algo que sí me parece que no es menor Solo una precisión, el tema no es María Jimena Duzán, Luis Ernesto, es decir, María Jimena Duzán es la última también, tal vez la más visible de la última andanada, Ricardo, del presidente Petro, pero porque ella tuvo alguna relación y porque al presidente... No, porque además también le agradaba a María Jimena Duzán. Pero que además ese concepto de Mossad es muy delicado, Néstor. Yo creo que sí, de acuerdo, el tema no es María Jimena Duzán, el tema es la libertad de prensa y las confrontaciones que ha tenido el presidente con los medios. Pero es que llevar esto a un nivel de Mossad que le represente amenazas concretas a una periodista, pues ya es que, digamos, eso es lo que es inaceptable, justamente exponer así a periodistas, y por eso sí, aunque no se trate de María Jimena, es bastante simbólico del riesgo que corre cualquier periodista cuando el que tiene el poder no lo lamentable hace con mesura. Es que no es Felipe que lo diga el presidente Petro, sino que le copia el ejército de fanáticos del petrismo. Y entonces, claro, pero él lo hace por eso. Claro, y el presidente Petro le habla a esos fanáticos, y hay lo más grave obviamente 100.000 mensajes de personas en redes sociales intentando... Si usted mira esa red X o Twitter, como esta, no hay un día en que un periodista no esté ahí metido entre las tendencias. De acuerdo, sí. Para mal, no para bien. Sí, lo más grave... De acuerdo. Pero pues lo más grave no es... Petro tiene 7 millones y pico de seguidores, tiene una horda de petristas que lo siguen y lo van repitiendo, pero le meten más insultos, ¿no? Es que lo más grave pero es además que de los insultos, las amenazas, Felipe, porque claro, es que eso viene esas son diarias de amenazas. No, por eso, pero entonces en las hordas de petristas, Felipe, usted encuentra a doña Cielo y a don fulanito y a don fulanito, y esto comienzan a replicarse, a multiplicarse los ataques contra los vicecancilleres y ministros incluidos. Es que viceministros, por ejemplo, ¿no? Viceministros. Lo más grave, Néstor, no es que le incomode, salgámonos de esos lugares comunes, o es que a los gobiernos les incomoda, es que hay que tener mesura. No, lo más grave es que Petro está tratando de propiciar un linchamiento general contra las personas, los periodistas, los comentaristas que no le son afines y que le han criticado y que le han develado enormes hechos graves de su administración. Petro lo que propende es eso, un linchamiento, y eso es absolutamente innegable y eso es totalmente execrable y condenable. Petro no puede seguir así tratando de propiciar un linchamiento. Yo he sido víctima de ese linchamiento. Aurelio. Y lo digo así. No, pues aquí. Y por funcionarios del gobierno. Felipe, y por sus barras bravas. Un viceministro, Gareth Sell es viceministro de temas de igualdad. De igualdad. De igualdad en el Ministerio de la Igualdad. Felipe, en esta cadena de ataques lo siguiente: la prensa no es neutral si la paga el capital. ¿Qué quiere decir si la paga el capital?
No, es un eslogan vacío, Néstor. Siguen actuando como activistas. Y ese es el problema. No se dan cuenta que ya no son activistas, es que son sino que son servidores públicos. Por eso está muy bueno para una marcha. Es que son activistas y ellos no han entendido la diferencia entre la prensa no es neutral si la paga el capital. Está chévere para las marchas que él encabezaba. ¿Qué tal Bolívar? No sé si pacíficamente o no, pero para ser viceministro yo creo que necesita un poquito más que una pancarta con ese eslogan. Esto describe un poquito y se necesita la intervención, la profundidad de la crítica. Yo no quiero entrar en el mismo juego, Ricardo, de la descalificación contra el viceministro Cela. Solo digo, si hay críticas, y seguramente puede haber críticas, ni más faltaba, deberían ser un poquito más elaboradas, un poquito más fundamentadas, que esta de la prensa no es neutral si la paga el capital. Néstor, y estos ataques se han vuelto sistemáticos, selectivos contra cualquier periodista que se atreve a cuestionar al gobierno, y me impresionó mucho la cifra que dio Jonathan Bock en la entrevista ahorita, de homicidios de periodistas en Colombia. Es decir, dijo que en este año han asesinado más periodistas en México, y en México los asesinatos de periodistas están disparados. En Colombia que en México, y en México está comparando contra un país en donde el asesinato de periodistas en los últimos años está disparado y ha levantado todas las banderas editoriales de periódicos a lo largo del mundo, y en Colombia pasa desapercibido. Muy preocupante. Ojalá tengamos esas cifras que menciona Jonathan Bock, porque estos ataques del presidente y de sus funcionarios en contra de los periodistas los pone en serio riesgo, porque reciben amenazas muy serias y muy delicadas contra su vida. Entonces, Néstor, hay que ponerle más atención a ese tema. Pero este tema además está en el ABC de un dictador, ¿no? O sea, no es sino mirar al vecindario, mirar hacia Venezuela, y nos damos cuenta cómo se van dando los pasos igualitos. Entonces empezar a hablar de quedarse en el poder. El punto B es sentirse que el culto a la personalidad, entonces rodeado de áulicos y de gente que solamente le hace odas, y nadie está en contra de sus ideas porque son resquebrajamientos internos y golpes blandos. Y lo tercero es ir contra la prensa. Eso es parte del ABC de un dictador que está siguiendo al pie de la letra el presidente. Yo, sin embargo, creo que Colombia no es Venezuela. Creo que todavía no llegamos a ese tema, Felipe, que sigue después de la descalificación, de demeritar permanentemente, de desacreditar permanentemente a los medios de comunicación. Después sigue el cierre de los medios de comunicación. Eso es lo que sigue, y lo hemos visto con un espejo muy cercano. Y yo sé que no nos gusta vernos en ese espejo, y a la gente también le parece una exageración y una caricatura, pero cuando se ven los hechos nos damos cuenta que es parte del ABC. Sí, yo digo, todavía creo que no llegamos a eso, María Consuelo, y me parece que falta un trecho largo para llegar a ese tema de Venezuela. Y no creo que Gustavo Petro sea Hugo Chávez. No creo que Colombia sea Venezuela. 8 de la mañana, 41 minutos en Blue.